viajero lleva varios meses remontando la carretera de Soria, escapando por sus variados desvíos en busca de ese pueblo escondido, esas gentes sorprendidas por la visita de un desconocido. Cómo ha cambiado el paisaje, del encanto de estas tierras con la herida abierta de las heladas, incluso de la nieve, bella pero agresiva en su poderío, al amarillento cabeceo de las espigas, ya dispuestas a ser cosechadas por esos enormes tractores que cabalgan como alazanes de hierro. De Hita a Espinosa de Henares, el paisaje es un infinito de cereales mecidos por el viento. A medio camino, un pequeño letrero indica la proximidad del nuevo destino, Copernal. Antes de cruzar el pequeño puente de piedra sobre una barranquera cuajada de chopos, el viajero levanta la cabeza y observa con admiración la grandiosa espadaña de su iglesia. No cabe duda, piensa, que este es un pueblo de esos que conserva las esencias a buen recaudo, un pueblo alcarreño a disfrutar. La situación del pueblo es privilegiada entre las tres regiones que se divide la provincia, la Alcarria, Sierra y Campiña. Pero todavía no sabe las sorpresas que la guardan. La entrada a Copernal es como en esas grandes mansiones donde un amplio recibidor sirve de antesala previa al resto de la vivienda. Una idea de lo que se va a encontrar después. Un cartel que da la bienvenida. La plaza del ayuntamiento con su fuente. La iglesia apenas a unos metros. La báscula, una pequeña muestra de chalets. Una fila de casas encaladas muy distinguidas del resto. Algún islote con árboles y flores. La calle Mayor, como referencia, y otras calles que acuden al encuentro. Tiene la suerte el viajero de conocer casi al comienzo de su visita a José Antonio de la Torre, un joven alcalde que se presta a la conversación con amabilidad, aunque ha de interrumpir su trabajo. Está encaramado a una enorme máquina, uno de esos monstruos al que parece que en cualquier momento le saldrán las alas, y una enorme boca, con dientes afilados, va a devorar a todo intruso que se le ponga por delante. Es una cosechadora, informa al profano. José Antonio, agricultor porque así lo fue su padre, y a él este oficio le gusta, aunque resulte duro. Por supuesto, muy lejos de aquellas fatigas de sus antepasados. Dice que hacen falta muchas tierras y mucha inversión en maquinaria para sacarle algo hoy día de provecho a la tierra. El viajero, que ha leído sobre un pueblo cercano abandonado, Valdeancheta, pregunta a José Antonio sobre la posibilidad de que un día Copernal pudiera acabar así. Y lo cierto es que no puede disimular la emoción, pues no contempla ese riesgo mientras los vecinos mantengan la ilusión y estén dispuestos a luchar por la supervivencia de su pueblo. La curiosidad por conocer un pueblo abandonado hace mella en el viajero y no puede dejar de aprovechar la ocasión. Camino de Espinosa de Henares, a pocos kilómetros, una señal indica el camino de tierra que conduce a Valdeancheta. El viajero bebe de las fuentes de un blog que se llama Los pueblos deshabitados, escrito por Faustino Calderón. Dice su autor que este pueblo tuvo un antes y un después de la Guerra Civil. En la encrucijada del frente, su población tuvo que ser evacuada en su totalidad
hacia el pueblo cercano de Alarilla. Si antes contaba con 40 viviendas, iglesia, ayuntamiento, escuela, luz eléctrica y buenas tierras, al terminar la guerra quedó arrasado. Regiones devastadas, el organismo creado por las autoridades franquistas, dedicado a evaluar los daños que se habían producido en las zonas de combate, tomó la decisión de derribarlo por completo. Tal era el estado en que había quedado. Sin embargo, pasados unos años, algunos vecinos decidieron recuperar lo que había sido su pueblo, pues allí tenían sus tierras. Unas 15 viviendas se construyeron, no así la iglesia ni la escuela, así que los niños tenían que ir andando 1 hora todos los días a Espinosa de Henares. Pero las infraestructuras estaban muy dañadas y los valdiancheteros acabaron por abandonar definitivamente el pueblo. Afirma el blog de Faustino Calderón que fue en el año 1968 cuando se marchó la última familia de Valdeancheta. Actualmente son los agricultores los que siguen yendo a cultivar las tierras y unos ganaderos de ovejas y reses bravas frecuentan diariamente el pueblo. El viajero camina por sus ruinas y le cuesta imaginarse que aquí, en este lugar, no hace muchos años, las gentes vivían, trabajaban, los niños jugaban y el humo salía por las chimeneas. Restos de la iglesia, o así lo parece, muros de casas, corrales, las zarzas han inundado cualquier espacio que pudiera suponer una vivienda. El ayuntamiento y las escuelas en la planta baja. La última casa que se cerró en Valdeancheta se conserva de manera austera. Sus antiguos dueños así lo han querido y continúan viniendo, tal vez, para recordar otro tiempo, otra vida. Un edificio con los vanos como grandes ojos abiertos, en el que se adivina tuvo gran empaque, fue construido por regiones devastadas como oficina, almacén y refugio de trabajadores mientras duró su trabajo de desescombro. El viajero se asoma a una vivienda casi en el esqueleto, pero en la que aún permanece la cocina con su chimenea y unos vasares. Restos que el tiempo se ha encargado de conservar. Por un estrecho camino se llega al cementerio. Dentro no hay ni rastro de lápidas o cruces que demuestren cuál era la función de este lugar. La maleza ha cubierto el suelo, solo el viento homenajea con su cadencia a quienes aquí reposan. Regresa el viajero a Copernal con el ánimo encogido cuando le cuentan que el destino de este pueblo pudo sufrir el mismo destino del que ha dejado hace unos momentos. Durante la Guerra Civil Española, los republicanos se situaron al sur de Copernal y los nacionales al norte, así que los vecinos, atrapados en medio de la contienda, tuvieron que ser evacuados, siendo el pueblo incendiado y destruido. Acabada la guerra, los vecinos retornaron a su pueblo, aunque no todos. Este pueblo tuvo más suerte que Valdeancheta, pues regiones devastadas reconstruyó la iglesia, el ayuntamiento, el frontón y esas casitas blancas como uniformadas en hilera, de las que se habló al principio, fueron construidas y entregadas a los vecinos, casi todas en la calle de Ita. Pocas cosas se pueden decir de la historia de este pueblo, pues sus archivos desaparecieron durante la guerra. Sin embargo, no hay duda, por numerosos testimonios escritos, que perteneció a los extensos dominios de la villa de Ita. De aquella guerra aún quedan recuerdos tangibles,
Dice José Antonio que muchas veces, mientras está labrando sus tierras, ha encontrado granadas y otros artefactos que ha denunciado la Guardia Civil. El viajero descubre un libro, Lugar de Copernal, escrito por Gloria de Lucas Simón, donde se cuenta con gran detalle la historia del pueblo. Pero ya va siendo hora de perderse por sus calles, detenerse en los rincones. Copernal es algo así como una urbanización de esas que abundan en los extrarradios de las grandes ciudades. Un catálogo de chalés de magnífica construcción, rodeados de jardines y flores. El lugar ideal para pasar unas vacaciones o un fin de semana. Un par de jardincillos con olivos, rosas y unos bancos rompen con un ambiente de cierta austeridad. Algunas casas de empaque y entre todo este muestrario habitacional, la calle Brihuega, donde aún se conserva el aroma rural de la tierra en construcciones de sabor alcarreño. Esas piedras redondas como reliquias del pasado lejano colocadas al borde de la puerta. Mitad asiento y mitad recuerdo de cuando se utilizaban para aplanar la tierra de las eras y facilitar la trilla de la mies. En la calle de las Heras, con unas naves industriales al fondo, algún corral con gallinas. La espadaña de la iglesia de San Pedro es impresionante, una torre de 20 metros de altura sobre poniente, reloj y 3 vanos con sus campanas. Tiene un atrio porticado con 4 columnas, cerrado con verja de hierro. En el interior de una sola nave destaca un sencillo retablo detrás del altar mayor, con una imagen del corazón de Jesús en el centro y 3 relieves sobre pasajes de la vida de San Pedro. En los laterales, imágenes del Santo Cristo de Copernal y la de San Roque, que es el patrón del pueblo y cuya fiesta se celebra en el mes de agosto. También una pila bautismal. Concha, amable vecina del pueblo, abre y cierra las puertas del templo mientras aclara algunas dudas pendientes. Por ejemplo, esa casona adosada a la iglesia, ahora en venta y que tiene por dueño al obispado. No parece que tenga mal aspecto, por dentro ya será otra cosa. La Plaza Mayor tiene como protagonista su ayuntamiento. Un edificio de modernas hechuras, con unos soportales con 3 arcadas de ladrillo visto que le dan cierto encanto. Una fuente moderna en el centro y algunos bancos. El viajero, atraído tal vez por esas cosas del oficio, encuentra en un lateral de la plaza unas placas de homenaje dedicadas a Francisco Antonio Cabellos y Meza. En una amplia explicación detalla una de las planchas que Francisco Cabello nació en Copernal en 1764. Fue militar, escritor y editor de los primeros periódicos de las actuales naciones de Perú, Argentina y Uruguay, además de fundador del primer diario de América Latina, el Diario de Lima. Tras una vida llena de aventuras, murió fusilado en Sevilla en 1814. «No deje usted de hablar de nuestro periodista», avisa un vecino al viajero. No cabe duda que en Copernal se cuida mucho de su memoria. Detrás del ayuntamiento, un edificio de una sola planta de bonita factura. Es el centro social y biblioteca.
Al lado un pequeño jardín infantil. Enfrente el polideportivo con ese imprescindible frontón. Además de otros deportes y una caseta, se supone que a modo de bar. Tanto el parque infantil como el polideportivo tienen placas donde figuran los organismos que financiaron las obras. Si hay una persona en Copernal que conoce el pueblo, ese es Antonio de la Torre. 32 años como alcalde dan mucho de sí para contar. Antes y después de la democracia, luchó con toda su fuerza por su pueblo. No tiene rubor en razonar su apuesta por un partido político u otro según quién gobierne en la Junta o la Diputación. Pues como son ellos quienes manejan los dineros, lo mejor es seguir el sol que más calienta. Y a buen entendedor, es la enciclopedia viviente de Copernal, el pasado y el futuro de un pueblo que estuvo a punto de desaparecer y del que dice Antonio que hace 40 años él fue el único vecino que mantuvo la llama encendida. Habla en un castellano puro, sin pelos en la lengua, que se suele decir. Poco después, Antonio se fue a lo que ahora es su pequeño refugio, sus huertos y sus cerezos, de los que el viajero se llevó una buena muestra. Hoy es su hijo el que lleva la alcaldía, seguro bien asesorado por su padre. Vuelve el viajero sobre sus pasos por la calle de Ita y detiene su mirada en esas casas que regiones devastadas construyó en su momento para sustituir aquellas que fueron destruidas por esa guerra incivil, por los horrores de una guerra en la que perdieron los de siempre. Y piensa por unos momentos en Valdeancheta, con la seguridad de que Copernal jamás será ese recuerdo encendido. Sus vecinos sabrán conservarlo. La última mirada del viajero cuando abandona Copernal es ese cerro de las cuestas con sus cárcavas como tajos en la tierra, socavones producidos en rocas y suelos con pendiente, donde el agua de la lluvia derrapa su poderío, olivares, chaparros y algunos huertos para consumo doméstico. Y como no, la despedida a quien al comienzo de la jornada le brindó su bienvenida, la esbelta espadaña de la iglesia, el gallo metálico de su veleta y un montón de palomas sobre el tejado. Continúa el viajero su caminar por esos pueblos de la Alcarria.